La rabia la vamos a caracterizar como una infección que causa alteraciones a nivel del sistema nervioso central, particularmente la masa encefálica y el tronco cerebral. El periodo de evolución, más que todo de incubación, verán ustedes que es sumamente largo, pero desde que inicia la fase prodrómica de la enfermedad, la evolución se torna aguda, para que puedan diferenciar eso. El periodo de incubación de la rabia es largo, pero la evolución de la enfermedad, desde que empiezan las manifestaciones clínicas a nivel del sistema nervioso, son de naturaleza aguda. A diferencia de las infecciones que hemos visto anteriormente, que pueden afectar a veces el encéfalo y a veces las meninges, en particular la rabia se darán cuenta de que cursa únicamente como cuadro de encefalitis. O también, pues, si afecta también al tallo cerebral, pues también se van a dar algunas alteraciones que se pueden evidenciar más que todo en alguna sintomatología. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Vamos a hablar brevemente del agente etiológico, que como sabemos es un virus. Vamos a hablar un poco de la patogenia y esos hallazgos histopatológicos, más que todos los estudios que son post-mortem, el cuadro clínico de la rabia y las diferentes etapas, las principales pruebas de laboratorio, tanto en personas vivas como ya cuando se hacen las necropsias, y las características epidemiológicas y de prevención de esta enfermedad. Como les mencionaba, la rabia es una enfermedad que afecta el sistema nervioso central y que es causado por el virus de la rabia. El nombre rabia viene de un idioma sumerio, parece, si más no me equivoco, que significa agredir. Ya Aristóteles en el siglo V le daba esa terminología de rabbas, y que pues prácticamente se latinizó y es que conocemos actualmente como rabia. Y también veremos que dentro de la familia de este virus pues también toma ese nombre de rabba, de la familia Rhabdoviridae. La enfermedad ya es citada por los mesopotamios alrededor del 2300 a.C., viendo pues cómo atacaba más que todo a los animales, en particular a los perros. Recordemos que esta enfermedad la vamos a caracterizar o decir que es una zoonosis, ¿sí? No afecta únicamente a los perros, no solamente tampoco es de los gatos, sino también veremos que puede afectar animales selváticos. Y vamos a mencionar más adelante qué tipo de mamíferos, porque usualmente casi que todos son mamíferos, los reservorios que pueden tener a este virus. Este griego Demócrito también reconoce la enfermedad en animales domésticos y en humanos a partir del 500 a.C. Y fíjense que ya a finales del siglo XIX, Louis Pasteur, padre de la microbiología, fue quien ya creó de manera sistemática la formulación de vacunas para la prevención de esta enfermedad llamada rabia. Fue tanto la celebración de ese descubrimiento de Louis Pasteur que hasta, ¿cómo se llama la moneda de Francia ahorita? El euro, y antes era el franco, ¿verdad? En los francos de 5 o 5 francos, mejor dicho, aparecía Louis Pasteur casi que abrazando al niño a un niño que le había dado rabia, y que él fue el que casi que inmediatamente le puso la vacuna. Bueno, no que le dio rabia, sino que lo mordió un perro rabioso, y que su descubrimiento fue tan celebrado en Europa en ese tiempo, pues que prácticamente pues había muchos descubrimientos que hizo Louis Pasteur. El pueblo francés pues prácticamente lo endiosa, porque hasta le regaló premios Nobel y todo lo demás, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco sobre la taxonomía del agente,
que pertenece al orden de los mononegavirales, que en su nombre está implícito el tipo de genoma que posee este virus. Es un virus ARN monocatenario en sentido negativo. Ese es el genoma que posee este virus, clasificado por esa razón en el grupo 5 de Baltimore. ¿Se recuerdan esa clasificación de los virus con base al genoma? Entonces, con base a que es un virus ARN monocatenario en sentido negativo, se ha clasificado en ese grupo 5 de Baltimore. Como les decía, pertenece a la familia Rhabdoviridae, al género Lyssavirus. La familia Rhabdoviridae, fíjense que tienen dos géneros, el género Lyssavirus y el género Vesiculovirus. Pero los vesiculovirus más que todo causan lo que es estomatitis vesicular en ganado bovino y en ganado equino, que es nomás una especie de úlcera a nivel de la trompa, en ese caso de los animales, pues que causa lesiones vesiculares. Pero nos quedamos nosotros como estudio ahorita con el género Lyssavirus, que proviene, fíjense, de este prefijo del nombre Lisa, de una diosa griega que significa, era la diosa de la locura, ¿verdad? La diosa de la demencia o de la ira desenfrenada, ¿verdad? Entonces, por eso fue que le pusieron ese nombre, haciendo alusión pues a las manifestaciones clínicas que presenta el paciente con rabia en la alteración de su estado de conciencia, que es una situación bien característica que vamos a mencionar más adelante. Dentro del género Lyssavirus, el que nosotros vamos a ver obviamente es el virus de la rabia, pero también se encuentra emparentado filogenéticamente hablando con otro tipo de virus, como ustedes los ven allí: virus del murciélago de Lagos, el virus de Mocola, el virus de Duvenhelch, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, fíjense de que todos estos que son virus que no son productores de rabia, pero causan cuadros de encefalitis leves que son muy similares a la rabia, pero la sintomatología clínica es relativamente más baja o más leve en comparación con el virus de la rabia. Otra situación es que la vacuna que previene la rabia, fíjense bien, previene para la mayoría de estos virus también por forma de reacción cruzada, a excepción de los que tenemos en azul. La vacuna de la rabia no va a prevenir contra las infecciones por el virus del murciélago de Lagos, por el virus de Mocola y por el virus del murciélago del Cáucaso Oeste. Y fíjense también que este tipo de virus prácticamente son casi que endémicos en regiones muy particulares, más que todo del continente africano. Si ustedes se fijan, por ejemplo, Lagos es Lagos, no es lago de un lago de cuerpo de agua dulce, ¿verdad? Sino así se llama la ciudad, la capital de Nigeria. También en Nigeria está el virus de Mocola, ¿verdad? Y otros pueden ver que en Australia, ¿verdad? O en Europa. Entonces suelen ser como que bien específicos o muy endémicos de determinadas regiones, a excepción, por ejemplo, del virus de la rabia, que es prácticamente de diseminación o distribución mundial. La clasificación de los virus de la rabia primordialmente o inicialmente pues se hicieron con base a estudios serológicos en base a reacciones cruzadas, para que fueran categorizados primeramente en base a serogrupos, fíjense, pero posteriormente por los análisis de biología molecular, por secuenciación de sus ácidos nucleicos, pues se hace la secuencia del análisis de nucleótidos y lo permitió clasificar actualmente en genotipos y especies. Entonces, como el que nos interesa ahorita es el virus de la rabia, fíjense que el virus de la rabia es un virus genotipo 1, serotipo 1.
así que es bastante fácil de aprendernos a qué genotipo pertenece y a qué serotipo pertenece el virus de la rabia. Lo vamos a complicar un poquito más por la clasificación más actual también que se hace con base a filogrupos. ¿Se recuerdan ustedes que el doctor Vázquez en alguna clase creo que les puso casi una cuestión similar sobre esto que le llamamos árboles filogenéticos, ¿verdad? Y veremos también que el virus de la rabia, si ustedes ven acá, ¿a qué filogrupo pertenece? ¿A dónde está? Filogrupo 1. Entonces está bien sencillo en aprendernos la clasificación taxonómica, porque es genotipo 1, serogrupo 1, filogrupo 1. Entonces en todas esas categorías taxonómicas se encuentra. Y como les decía, el virus de la rabia pues prácticamente tiene una distribución mundial o cosmopolita. No es como endémico como los otros lisavirus que no son productores de rabia. Para que recordemos sobre la morfología y estructura del agente, en este caso del virión de la rabia, recordemos de que su morfología o el aspecto externo que se aprecia es en forma, le llaman como en forma de bala o en forma de proyectil, ¿sí? Decíamos que su genoma, ¿qué tipo de genoma decíamos que tenía el virus? ARN monocatenario en sentido negativo, ¿verdad? Y que pues se encuentra ese ADN pues asociado a varias proteínas estructurales y no estructurales para formar la nucleocápside, cuya morfología, ¿se recuerdan de las clasificaciones de las nucleocápsides y de la simetría? Esta es simetría, como parece un espiral, se dice que es, no, helicoidal, exacto. Entonces la morfología de esa nucleocápside es helicoidal, esa clasificación en base a la simetría de la nucleocápside. Si ustedes se fijan, la composición también de los componentes de este virión, pues preponderantemente el mayor es en proteínas, seguido por lípidos, porque es un virus envuelto. Entonces, si es un virus envuelto, él sale por gemación cuando afecta a la célula diana, y tiene en segundo lugar pues a los ácidos nucleicos y por último a los carbohidratos. Entonces, este virus, por ser un virus envuelto, recordemos que es susceptible o lábil prácticamente a desinfectantes, a antisépticos, a la luz ultravioleta, a la desecación, a múltiples factores externos. Ahora decimos que este virus es el que más se ha estudiado, ¿verdad?, cuando se hacen estudios con virus tipo ARN y que sean de naturaleza envuelta. Y el genoma del virus, si ustedes se fijan, es sumamente corto, es pequeño. Si ustedes ven, apenas tiene 2 kilopares de base. Y en ese orden de 3' a 5' se van codificando estas secuencias genéticas para dar las respectivas proteínas que van a conformar ese virus. Si ustedes ven, empiezan desde la proteína N, la P, la M, la G, hasta la proteína L. Para que vean acá también y lo puedan apreciar, esta es una fotografía de microscopio electrónico de barrido, para que vean que se aprecia perfectamente esa forma externa que tiene el virus en forma de bala y de proyectil. Si ustedes ven, tiene como estriaciones, no lo ven como que estuviera arañado por dentro. ¿Qué creen que es esto? Que se ve así como arañazos o esas estriaciones.
¿Es esto mismo de acá? Es el nucleocápside helicoidal, ¿verdad? Obviamente por ser esa fotografía no se aprecia eso en espiral, pero sí esas estriaciones internas. Y fíjense de que la envoltura externa tiene una infinidad o gran cantidad de espículas, o en este caso también es llamada glicoproteínas o proteína G, que lo pueden apreciar aquí, ¿verdad? Que se ve en la periferia de esa envoltura externa de la partícula viral. Entonces, cuando ven eso, ya los virólogos pueden por lo menos inicialmente en decir, estamos aquí con un virus de la familia Rhabdoviridae. No sabrían solo decir si es de la rabia, ¿verdad? Pero por lo menos se pueden ubicar en base a la familia. Lo que les mencionaba, la proteína G, ¿a dónde se encuentra? En la envoltura externa. La proteína G es la proteína más externa que tiene el virus, el cual ya habíamos dicho que es una glicoproteína de naturaleza trimérica, es decir, que tiene 3 dominios, que tiene la forma de espina y que prácticamente es la proteína G que media la adhesión del virus hacia su molécula diana. ¿Y cuál es la molécula diana del virus de la rabia? La molécula, eso está bien, es las células del sistema nervioso central, en este caso las neuronas, son como que su célula blanco, sí, pero la diana molecular de la proteína G para que se una el virus de la rabia van a ser los receptores de acetilcolina del tipo nicotínico. Y a esta proteína G es que la respuesta inmune va a producir los anticuerpos neutralizantes para atacar a la partícula viral. Prácticamente la respuesta humoral se va a montar para la proteína G. Las otras proteínas, como tenemos ahí, proteína M, que es la proteína de matriz, que es la que está entre la envoltura y la nucleocápside, la proteína N, que es la nucleoproteína, que se dice que es la principal proteína estructural del virus, ¿sí? Le confiere protección contra las ribonucleasas que pueden estar presentes en el hospedero para que no degrade el genoma y mantiene la configuración helicoidal de la nucleocápside. Entonces, esas son las funciones de esa proteína M. También tenemos otras, proteína P, que es una fosfoproteína, una proteína L, que es una proteína grande, proteína mayor, ¿verdad? O proteína large, y ahí viene su nombre, grande, ¿verdad? Ahora, la polimerasa dependiente de ARN lo van a formar tanto la proteína L como la proteína no estructural o proteína NS, para que el genoma del virus pueda replicarse y pues así también dar el proceso de replicación viral en el interior de la célula hospedera. Y prácticamente eso es como lo más general del virus. De la parte replicativa ya no vamos a hablar porque eso ya se vio el ciclo pasado. Ahora, en la patogenia de la rabia, recordemos de que el principal vehículo por el cual las partículas virales van a llegar a un hospedero susceptible va a ser a través de la saliva. Ahora, ¿quién tiene esa saliva? Un mamífero. ¿Qué mamífero? Tiene que ser un mamífero rabioso, tiene que estar enfermo para que las partículas virales se encuentren allí. Pero fíjense bien, el mecanismo de transmisión es por una mordedura de un animal rabioso. Ese es el mecanismo de transmisión. La vía sería percutánea, porque tiene que atravesar las membranas mucosas o la piel intacta. Ahora, en menor medida se ha descrito que puede haber cuadros de rabia por mecanismos inhalatorios. ¿En qué situaciones?
más que todo cuando van a visitar cavernas o cuevas donde hay una gran cantidad de quirópteros. ¿Quiénes son los quirópteros? Los murciélagos, exacto. Entonces, no solamente corre el riesgo de que otra enfermedad contraer, que le mencionaron que los quirópteros propagan esa enfermedad. ¿Qué enfermedad era? Asociada al guano de los murciélagos. La histoplasmosis, ¿verdad? Póngale y súmele que por visitar o usted llevarse la de Indiana Jones, ¿verdad? Viendo cavernas o cuevas o iglesias viejas, puede adquirir rabia por inhalación. Sí, hay una gran cantidad de murciélagos, pero esos murciélagos obviamente tienen que estar con rabia. Se ha descrito también en menor proporción que puede ser adquirida por el trasplante de órganos, y dentro de ellos, de órganos sólidos, tenemos al hígado y al trasplante corneal, que es el que más se ha asociado, trasplante corneal, e incluso también cuando se hacen trasplantes de pequeños pedacitos, por así decirlo, de vasos sanguíneos. Pero el principal de los órganos trasplantados al cual ha sido asociado la rabia es al de la córnea, trasplante corneal. Como decía, a través de la mordedura de ese animal rabioso debe de atravesar pues una mucosa intacta o la piel intacta. El periodo de incubación es relativamente largo. Si ustedes ven acá, un periodo de incubación de 20 a 90 días, pero hay textos que describen que incluso pueden ser mayores a un año también. Pero como rango como tal, nos vamos a quedar con ese, ¿verdad? Aunque para que tengan presente de que puede ser más largo aún. Vamos a ver aquí la patogenia de que cómo es que la partícula viral va a llegar al sistema nervioso central. Primero, ¿qué tiene que pasar? El mamífero rabioso o animal rabioso, a través de la saliva que lleva las partículas virales, va a morder esa piel intacta o mucosa intacta, y a través de esa herida que va a generar la mordedura va a entrar a el músculo a través de esa herida. Dentro de el músculo estriado esquelético, ¿verdad?, se va a dar la primera replicación del virus. Entonces, el periodo de replicación aquí a esta altura es lo que les digo que es sumamente tardado. ¿Sí? Es sumamente tardado. Ahora, el virus va a entrar en la placa neuromuscular a través de los receptores, ¿cuáles habíamos dicho? De acetilcolina del tipo nicotínico, ¿verdad? Entonces va a través de ese axón, va a ir subiendo hasta llegar al ganglio de la raíz dorsal, ¿verdad?, a nivel ya del sistema nervioso central, y ahí se va a dar otra etapa de replicación. Si ustedes se fijan, la partícula viral va a estar viajando dentro del axón de la neurona. No, la partícula viral nunca va a tener contacto ni siquiera con la sangre, ni con la linfa, ni con otro fluido, más que metida dentro de la neurona. Entonces, por eso se dice, como va subiendo dentro de la neurona, es un movimiento axonal retrógrado, porque va en contra del impulso nervioso. Entonces, porque el impulso nervioso viene de acá, del sistema nervioso central hacia afuera, ¿verdad? Pero va de forma retrógrada, va ascendiendo. Entonces, después de que llegó a los ganglios de la raíz dorsal, ya llega a la médula espinal y empieza a ascender, ¿verdad?, hasta llegar a el tronco cerebral y después a la masa encefálica. Cuando llega a la masa al tronco cerebral, si ustedes ven, el virus puede salir de manera eferente. De aquí ya no es axonal retrógrado, sino es de manera eferente hacia la córnea, hacia las glándulas salivales,
hacia los folículos pilosos de la piel, valga la redundancia, pero que está a nivel de la nuca. También de manera eferente se va a ir a las células acinares del páncreas, a la médula adrenal y a la mucosa nasal. Entonces, por esta situación, por este viaje eferente que hace del tronco cerebral hacia las glándulas salivares, es que dentro de todas estas que hemos mencionado, donde habrá mayor cantidad de partículas virales es en las glándulas salivares, y por eso en la saliva es que va a estar presente en gran cantidad. Y recordando, ¿verdad? No hay diseminación hematógena del virus, para nada. Él viaja al sistema nervioso central por la manera en que les he mencionado. Dentro del cerebro, ¿qué estructura va a afectar más también, aparte del tronco cerebral? El cerebelo también se va a ver sumamente afectado. Las células de Purkinje, ¿se recuerdan ustedes? Que están presentes en el cerebelo, es como la diana también principal dentro del cerebelo. Y también pues otro tipo de neuronas de la neocorteza, por ejemplo, neuronas piramidales también pueden ser afectadas por el virus. Fíjense, se dice que el virus es citolítico, pero no lo es tanto en comparación como lo son otros virus. Entonces no se van a ver tantos cambios neurodegenerativos como en otro tipo de encefalopatías virales. Cuando el patólogo hace el estudio de la masa encefálica para ver si hay signos de inflamación o alteración histopatológica, no es evidente, histopatológicamente hablando, más que salvo una excepción que vamos a ver qué es lo que va a ver el médico patólogo. El virus dijimos que se va a multiplicar en la musculatura del sitio de la mordedura, en el músculo estriado esquelético, en donde prácticamente la sintomatología cuando el virus se está replicando a nivel muscular es casi que mínima, y prácticamente allí es donde se está dando la fase de incubación del virus, la cual habíamos dicho que es sumamente larga. Ahora, la duración del periodo de incubación, ¿de qué va a depender? En cuánto tiempo el paciente puede manifestar la fase prodrómica de la enfermedad o las manifestaciones ya propiamente clínicas de la rabia. Va a depender, uno, de la cantidad de partículas virales que haya tenido el inóculo, en este caso pues la saliva, en la mordedura, la proximidad de herida hacia el cerebro, ¿verdad? No va a ser lo mismo, por ejemplo, que un animal rabioso muerda a un individuo en el cuello o en un brazo, a que lo muerden en los pies. Si el animal está rabioso, entonces, si está más cerca del cerebro, el viaje axonal es más rápido, entre más cerca esté de la masa encefálica, ¿verdad? Entonces, hay que prestar atención a esa situación. Por eso, entre más cerca del cerebro esté la herida del animal rabioso, más rápida va a haber manifestación clínica. La gravedad de la herida, si la herida es penetrante, ¿verdad?, atraviesa la musculatura, hay exposición de sangre, entonces obviamente es mucho más complicada que una herida abrasiva, por ejemplo, en donde no haya mayor complicación. La edad del hospedador, donde los niños son los más vulnerables a sufrir rabia, y la situación del sistema inmunitario, pues también si el paciente no es inmunocompetente, pues manifestará clínicamente más rápida la enfermedad. Dentro de los objetivos se mencionaba que hay que hablar un poco sobre las 4 fases en el cual un individuo que se exponga al virus de la rabia puede presentar manifestación clínica. Miren la primera, fase de incubación mencionamos acá, la más larga de todas, dura entre 60 días y 1 año, en la cual no va a haber presentación clínica de nada, no va a haber manifestación sindrómica, ¿verdad?, o clínica. Ya en la fase prodrómica, fíjense que dura de entre 2 a 10 días y aparecen síntomas inespecíficos como cefalea, como signos de irritabilidad, fiebre, etcétera.
síntomas o síndromes inespecíficos casi que de cualquier enfermedad. Después el individuo pasa a una fase neurológica que va a durar de 2 a 7 días, donde ya sí va a haber una encefalitis porque ya hay afección del cerebro, y el paciente va a manifestar ya los, por así decirlo, los síntomas asociados a daños en el sistema nervioso central, como hiperactividad o irritabilidad, cuadros de ansiedad, depresión, delirio, sentimientos de violencia, ganas de atacar a alguien, parálisis y los espasmos faringios. Casi que aquí he descrito quizás a algún compañero, ¿verdad? Está en fase neurológica perpetua. Pero bueno, la hidrofobia, fíjense, la hidrofobia y la aerofobia son casi que, por así llamarlos, signos casi que patognomónicos de un paciente con rabia. ¿Qué quiere decir hidrofobia o aerofobia? Una fobia al agua, y la aerofobia al aire, a las corrientes de aire a las cuales se expone el individuo. Entonces, el paciente cuando se le da agua le causa un gran dolor y no puede tomarla y casi que le escupe, ¿verdad? Entonces por eso le tiene fobia o desarrolla una especie de fobia al agua. Y al igual cuando se expone frente a las corrientes de aire, ¿verdad?, le genera ansiedad e irritabilidad al paciente. Entonces, pero la hidrofobia como la aerofobia, fíjense que más que todo está asociado a que hay espasmos faringios y hay espasmos en el diafragma que le genera, pues, por el daño a nivel del tronco cerebral que ya se está dando, entonces le genera ese tipo de espasmos. La fase de coma, que va a durar entre 1 a 10 días, en donde ya prácticamente el estado de conciencia del individuo se pierde. Ya el paciente ya no está consciente ni orientado ni en tiempo, ni en lugar, ni en persona, o en sus 3 esferas mentales, como le mencionan en el hospital, ¿verdad? Después de que está en esa fase de coma, el paciente va a morir por un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio, o bien por infecciones secundarias, ya que el paciente que entra en fase de coma, entra en un paciente con rabia, ya es un paciente de UCI, ¿sí? Ya prácticamente se le está dando solamente terapia paliativa, solamente para esperar, pues, el desenlace fatal. Aquí nosotros describimos 4 fases. Verán que otra literatura le ponen la 5ª fase, la fase de muerte. Consideran la muerte como una fase. ¿Por qué? Porque el desenlace es fatal. Cualquier persona que se le haga un diagnóstico de rabia está casi que clínicamente desahuciado. En la medicina moderna prácticamente solamente se tienen 7 casos confirmados de sobrevivencia de pacientes con rabia, pero sobrevivientes que no se les haya puesto ni vacuna ni antisuero, o sea, que siguió el curso de evolución natural de la enfermedad y que se le dio ya después un tratamiento paliativo para poder esperar a que él sobreviviera. Y solamente han habido 7 casos confirmados, ¿verdad?, de sobrevivencia. Entonces, para que tengan en mente de que el desenlace del paciente con rabia es fatal. Aquí es solo para que vean a este paciente que se le estaba dando agua y ustedes ven que también no la digiere, no la tolera, le causa fobia. Y también una característica muy importante de la fase neurológica en los pacientes con rabia es que también presenta cialorrea. ¿Qué era eso de cialorrea, si ustedes se recuerdan? ¿Cómo? La salivación, ¿verdad? La salivación excesiva del paciente, ¿verdad?, por la sobreestimulación que están teniendo las glándulas salivales, y que también no puede ni siquiera deglutir su propia saliva por el dolor que le causan los espasmos a nivel de la faringe. Neurológicamente, en su forma aguda, la rabia solamente tiene 2 tipos de clasificación: la tipo encefalítica, que es la mayoría, en el 80% de los casos,
o también conocida como rabia furiosa. Rabia furiosa o rabia del tipo encefalítico, el 80%. Y en menor proporción la del tipo paralítica en un 20%, ¿verdad? Que tiene un periodo de duración más o menos de 2 a 7 días para el tipo encefalítico, que es mucho más breve, en comparación del paralítico, que es un poquito más largo, que puede ser de 2 a 10 días. Entonces, si ustedes ven, la del tipo encefalítico obviamente está asociado a sintomatología vinculada al sistema nervioso central, como la que habíamos mencionado: ansiedad, agitación, hiperactividad, comportamiento anormal o violento, que le genere alucinaciones, disfunción del sistema autonómico, llega a una parte en que ya el paciente no regula sus esfínteres, ¿verdad? Y la hidrofobia, aquí nos falta coma, aerofobia, ¿verdad? Que sería la otra fobia que presentan los pacientes con rabia del tipo encefalítica. Y ya en la tipo paralítica, si ustedes se fijan, es más que todo referente a la actividad motora. No hay tanto manifestación a nivel del sistema nervioso central, sino más que todo es motor. ¿Y cómo se va a expresar? Como una parálisis flácida, porque hay dos tipos de parálisis, ¿se recuerdan? Está la espástica, que es la rígida, y la parálisis flácida en las extremidades, que evoluciona y puede llegar a cuadriparesia. ¿Qué quiere decir cuadriparesia? Que ya habrá afección tanto de los miembros superiores como de los miembros inferiores, en donde el individuo ya no va a poder mover sus extremidades, y la parálisis facial ya por afección del séptimo par craneal, ¿verdad? Con el que hay que hacer diagnóstico diferencial, fíjense, es con el tipo paralítico, más que todo con enfermedades desmielinizantes. ¿Cuál es la enfermedad desmielinizante autoinmune por antonomasia que nosotros conocemos? Es una, sí. ¿Y la otra? El Guillain-Barré, ¿verdad? Más que todo hay que establecer diagnóstico diferencial, fíjense, con el síndrome de Guillain-Barré, que es casi que usual en nuestro medio, y también por otro tipo de encefalopatías postinfecciosas. ¿Se recuerdan ustedes, por ejemplo, las infecciones por el virus de la parotiditis, infecciones por el virus herpes simple, por el virus del sarampión también? Todos esos virus manifiestan un cuadro clínico inicial, pero años después se va a poder manifestar con encefalopatías y que se pueden evidenciar que sean de afección motora. Entonces hay que establecer diagnóstico diferencial, pero con el quizás hay que tener mucho cuidado es con el síndrome de Guillain-Barré, para saber si realmente descartar si es o no rabia en su forma paralítica. El hallazgo histopatológico que va a ver el médico patólogo en el tejido cerebral, principalmente a nivel del cerebelo, a nivel del hipocampo. Tal vez usted, si llega a ser patólogo, vea, dígale al técnico, hay que cortar a nivel del hipocampo, y le va a decir usted a dónde está el hipocampo, vea. Mire, este es el cerebelo, aquí tiene que pasar el corte histológico, ¿verdad? Porque le van a mandar, si alguien es patólogo, muchas cabezas de animales, de perros, de gatos y de otros animales que ya vamos a mencionar, para descartar si no tienen rabia. ¿Y cuál es el hallazgo histopatológico que se va a ver? La formación de los corpúsculos o cuerpos de Negri, que se van a ver en el soma o en el cuerpo de la neurona, sea neurona motora o células de Purkinje, ¿verdad? Estas opacidades que ven aquí son los cuerpos de Negri, esta de acá también acá, que no es más que el acúmulo de las nucleocápsides virales que se tiñen por la coloración patológica que se hace para evidenciar
la presencia de esos corpúsculos. Y fíjense bien que casi siempre cuando lleguemos a un estudio, no le van a dejar a un paciente con rabia vivo, que hay que buscar los corpúsculos de Negri. Esto casi siempre son estudios post-mortem, y en el caso de los animales hay que sacrificar al animal y después quitarle la cabeza para enviarla a patología. Entonces este es el hallazgo. Fíjense, la aparición de corpúsculos de Negri es el efecto citopático que el virus genera en las neuronas, en el cerebro del individuo con rabia. Referente a la inmunidad, se va a decir de que este proceso infeccioso por rabia se van a liberar pocos antígenos durante la infección, por lo que permanece oculta el sistema inmune. ¿Por qué permanece oculto el sistema inmune? Porque no hay exposición o liberación de los antígenos, por ejemplo, a la circulación o a otros lugares. Porque va dentro de las neuronas, exacto. Entonces, si no hay exposición o salida de las partículas virales fuera de esas neuronas, no va a haber producción de anticuerpos de manera rápida. Sí las va a haber, pero bien posterior. Recordemos también de que el periodo replicativo es bien lento y que se da también a nivel del músculo estriado. El periodo de incubación prolongado, fíjense, como ya habíamos visto, que es el más largo de las fases, permite una vacunación activa como tratamiento post-contagio. La rabia es la única enfermedad infecciosa en la cual una vacuna se puede aplicar como tratamiento post-contagio. Ahí ninguna. O sea, no le va a poner una vacuna contra la varicela a un niño que ya tiene la varicela puesta, ¿verdad? O vacuna contra la influenza si ya tiene influenza el individuo. Al contrario, lo va a complicar. Vea, pero en el caso de la rabia no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prácticamente ese periodo de incubación, ¿verdad?, es tan largo que permite a que el cuerpo ya reconozca los antígenos purificados que se le están presentando y genere el anticuerpos. Si nosotros estamos esperando a que él genere sus propios anticuerpos, se muere, ¿verdad? Entonces, por eso es como tratamiento post-contagio. También vamos a ver de que a un paciente que tenga sospecha de rabia o que fue mordido por un animal rabioso, se le debe de administrar no solamente la vacuna, sino también usted como médico va a evaluar si amerita o no la aplicación de antisueros, ¿verdad?, o inmunoglobulinas concentradas para el virus de la rabia. Entonces va a evaluar si lo amerita o no. Casi sin excepciones, una vez que aparece la rabia, habíamos dicho que el desenlace de la enfermedad es fatal. Ahora, ¿qué estudios podemos dejar en el laboratorio para poder evaluar si un paciente tiene rabia? Fíjense, aparte de lo clínico, que mucho casi se hace por clínica, si lo hacemos el análisis por biometría hemática como un hemograma, no hay alteraciones relevantes en la línea leucocitaria, ni en la línea roja, ni en la línea plaquetaria. Entonces prácticamente el individuo presenta un hemograma normal. Como es una afección a nivel del sistema nervioso central, obviamente se les tiene que pasar por la cabeza el análisis de líquido cefalorraquídeo, en donde apenas va a haber una pleocitosis leve, o sea, insignificante, ¿verdad? Menos de 1000 leucocitos por milímetro cúbico, y si hay predominio por alguna célula, van a ser por células mononucleares, pero casi que es bien mínimo eso. Entonces, apenas se va a ver esos cambios, y en el aspecto, como ustedes se recuerdan que les dijo el licenciado William, que se mira el aspecto del líquido, no hay mayor cambio, ¿verdad? Casi que va a estar limpio o transparente. Lo ideal sería que se aplicaran técnicas de biología molecular como una PCR retrotranscriptasa, ¿verdad? Que para la PCR, fíjense que puede dejar un montón de muestras. ¿Cuál muestra se le pasa por la cabeza que puede mandar para diagnosticar rabia por medio de una PCR? Saliva es la primera, exacto. ¿Cuál otra?
líquido cefalorraquídeo, exacto. ¿Cuál otra? ¿Tejidos? ¿De cuáles? No, pero no le va a sacar el cerebro si está vivo todavía. Vea. Las retinas también, las córneas se las sacamos. Biopsias de piel, ¿verdad? De la nuca, ¿verdad? Y más que todo, fíjense, cuando se hacen los estudios histopatológicos y para la inmunofluorescencia directa. Para la inmunofluorescencia directa, lo mejor es que se pueda mandar esas biopsias tomadas de los folículos pilosos de la nuca para que se busque la presencia de las partículas virales. Entonces, prácticamente esas es como las herramientas de laboratorio por las cuales se puede disponer. Si ya usted quiere hacer un estudio post-mortem, entonces ahí sí, estudio histopatológico de el cerebro del individuo a la altura de las estructuras cerebrales que ya les había mencionado para poder saber si tuvo o murió por rabia. Habíamos dicho de que esta enfermedad es una zoonosis que afecta primordialmente a qué tipo de animales, mamíferos, ¿verdad? Fíjense que causa 59.000 muertes anuales en el mundo y que la mayoría pueden ser niños o casi siempre son niños, primordialmente en los continentes asiáticos y africanos es donde se da la mayor tasa de mortalidad por rabia. En Estados Unidos, Canadá, países desarrollados de Europa, como sus programas de vacunación contra los animales domésticos han sido altamente efectivos, la transmisión en estos países por animales, por perros más que todo, es bien mínima. Y fíjense, en Estados Unidos dicen que la transmisión por animales domésticos no se da tanto por perros, sino por gatos. Pero antes incluso que la transmisión por gatos, la transmisión en Estados Unidos o en Canadá, más que todo es por animales selváticos, ¿verdad? En Estados Unidos, a la cabeza, el murciélago. En otros países como Canadá ya puede ser por otro tipo de mamíferos que pueden servir como reservorio. En el caso de pueden ser lobos, coyotes, zorros, mofetas, mapaches, ¿verdad? Y murciélagos también. Entonces, todos estos animales pueden servir como reservorios para la propagación de una rabia selvática. Y en la rabia urbana, pues el principal reservorio va a ser el perro, en general, ¿verdad? Solo esa cuestión que en Estados Unidos se ha visto que prevalece más el gato que el perro, pero lo vamos a mantener que este va a ser para fines de evaluación. Entonces, cuando visiten los bosques, por ejemplo, los que les gusta hacer camping, tengan cuidado, ¿verdad?, cuando están expuestos a esos animalitos, ¿verdad?, a que no los vayan a morder. Aproximadamente 7.000 casos de rabia ocurren, pero miren, en animales en Estados Unidos. Y no estamos hablando de animales domésticos, son animales selváticos detectados con rabia. La enfermedad es prevenible mediante la vacunación, como ya lo habíamos mencionado, y fíjense que las vacunas contra la rabia se fabrican a partir de aislados de animales muertos o que se pueden hacer crecer sobre cultivos celulares que después se purifican e inactivan por sustancias químicas, y que es necesario más que todo la aplicación de 4 a 6 dosis para cuando se aplica de manera post-exposición lo que es la vacuna contra la rabia. Actualmente la vacuna contra la rabia, fíjense, se reproduce o se fabrica a partir de células diploides de mono, ¿verdad? Antes se hacía mucho y en el país se traía mucho esa vacuna contra la rabia fabricada a partir de animales lactantes, de cerebros de ratón lactante, se hacía aquí antes esa vacuna. Pero ¿qué pasaba con esas vacunas hechas a partir de cerebros de ratones lactantes? Quedaba
a los individuos síndrome de Guillain-Barré a veces. ¿Por qué? Porque le ponía en contacto con tejido cerebral de esos animalitos y por reacción cruzada le atacaba al sistema nervioso central. Entonces, por eso en la actualidad yo creo que ya en el país ya no se trae ese tipo de vacuna, ¿verdad?, hecha a partir de cerebros de ratones lactantes, sino ya de células diploides, ¿verdad?, o de fibroblastos de mono. Entonces ahí se fabrica. La rabia paralítica bovina, que ya es una enfermedad pero propia de los animales, que es transmitida, fíjense bien, por vampiros, que es exclusiva del continente americano, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que se ve que por la gran cantidad de ganado vacuno en la cual muerden estos vampiros infectados con rabia, causan grandes pérdidas económicas en el ganado vacuno. Entonces, para que también tengan presentes, si en alguna vez pues puedan ver algún ganado pues que se pueda morir y tal vez pueda ser por una rabia paralítica transmitida por un vampiro. Dentro de las situaciones que se van a tomar en cuenta para prevenir las infecciones por el virus de la rabia es que debe de hacerse una vacunación antirrábica para animales domésticos y para animales salvajes. En nuestro país no tenemos campañas de vacunación para animales salvajes. Bueno, a partir de que ni siquiera tenemos bosques, vean, casi siempre. Si aquí son más cañales que otra cosa, vean. Pero en Estados Unidos y Canadá sí tienen programas, como ellos sí tienen extensos bosques, programas de vacunación contra esos animalitos. Y yo les decía el ciclo pasado, que no es que van a agarrar mapache por mapache a irlos vacunando, ¿vea? Y les van a hacer cartilla de vacunación a los mapaches y a los murciélagos y todo eso, no. Ellos tiran con cebos, con comida, la vacuna de la rabia, pero de manera oral, y ahí los animalitos van a llegar a comer ese cebo y van a vacunarse pues de manera oral a través de eso. Otra situación, fíjense que es importante el lavado de las mordeduras con jabón y agua. ¿Qué le dicen aquí cuando los muerde un animal? ¿Con qué se tienen que lavar? Aparte de agua y jabón, hay gente que dicen, o bueno, no sé si era cuestión de mi pueblo, con limón, ¿verdad? No sé qué propiedades antisépticas puede tener el limón, pero no, vean, no sirve para nada. Si lo hace bien con agua y jabón, o si quiere ser mejor aún con tintura de yodo o yodopovidona yodada, es mejor, ¿sí? El animal, si un animal sospechoso con rabia, lo va a tener que mantener en cuarentena 10 días para ver si hay cambios conductuales en el animal. Si hay cambios conductuales en el animal, se sacrifica y la cabeza, les digo, que se manda al laboratorio. Y ya después puede que se ponga en contacto con el médico para que le pongan las vacunas antirrábicas y la administración del antisuero. La vacunación contra la rabia, ya les dije, puede ser pre-exposición, en este caso antes de que un animal rabioso lo muerda, o post-exposición, después de que un animal sospechoso con rabia los muerda. ¿Qué tipo de personas deberían de aplicarse vacunas pre-exposición, antes de que un animal los muerda? El veterinario, obviamente, primero, ¿verdad? Y otros quienes más serían también, aparte de los veterinarios. De laboratorio veterinario. Pero, no sé, el paciente no me va a llegar a morder al laboratorio a mí, vea, digo yo. Pero como es la transmisión, es por mordedura, vea, prácticamente, o tiene que haber una inoculación traumática, ¿verdad? Pero en el laboratorio, por lo menos, manipulación directa por cultivos virales no tenemos, ¿verdad? En comparación de otros países. Pongámonos en contexto de El Salvador, vaya, los veterinarios. Puede ser tal vez inspectores de sanidad, exacto, que estén expuestos a animales. ¿Qué más? Bueno, pero casi vamos por la misma. ¿A quién? Jornaleros.
Bueno, pero no son bosques, ¿verdad? Ah, los trabajadores de los zoológicos, los guardabosques, ¿verdad? Si tuviera, bueno, sí hay guardabosques en Montecristo, dicen que hay, yo nunca he ido, ¿verdad? Pero sí me imagino que tienen ellos ahí, ¿ah? Pero ese es más que zoológico, ese no es bosque. Ah, pero empleado de zoológico sí, ¿verdad? Entonces, en general casi siempre se dice que a los médicos veterinarios y a los guardabosques o personas que trabajan en los zoológicos son los que se deben de tener una vacunación preexposición, y posexposición pues ya sabemos en qué situaciones. Acuérdense de que también no únicamente va a bastar la aplicación de la vacuna antirrábica, sino también la aplicación de las inmunoglobulinas. ¿Por qué se debe de aplicar inmunoglobulinas en esta enfermedad? Como tratamiento postexposición. Ya están preformadas, pero ¿qué pasa con la naturaleza del virus? Pero, ¿qué pasa en el periodo de la mordedura y todo eso? ¿Ah? Como el periodo de incubación es sumamente prolongado y los títulos de anticuerpos no se empiezan a generar durante la primera fase, de choque yo le tengo que tirar anticuerpos preformados para neutralizar todas las partículas virales que estén presentes. Y también como médico va a valorar si la inmunoglobulina, dependiendo del tipo de herida, amerita que la instile en la mordedura. Y a veces no es necesario, a veces directamente se la puede aplicar, pero dependiendo de la naturaleza de la herida, puede valorar si amerita o no la instilación de la inmunoglobulina en esa herida. Entonces, prácticamente esas son las principales formas de prevención. Bueno,